escucho bien? Ah. Muy pero muy buenas tardes, así arrancamos una nueva transmisión en vivo de las clases del Club de Robótica Misiones. ¿Sí? La clase pasada arrancamos con lo que era una introducción a la robótica, vimos a través de una metodología de Breakout, que es una técnica gamificada del aprendizaje, vimos la clasificación de los robots, por qué se llaman robots, ¿sí? Un poco de la historia, la epistemología de la ciencia, algunos sistemas, ¿sí? El sistema de control, una introducción básica. En la clase de hoy vamos a ver en más profundidad, ¿sí? A través de este cuadernillo que pueden ver en pantalla acá al lado, que dice Robotic Book. Este es un cuadernillo de práctica para estudiantes y hoy vamos a empezar paso por paso, piecita por piecita, todos los componentes electrónicos que utilizamos en la construcción de la robótica educativa. ¿Sí? Vamos a empezar por el microcontrolador Arduino Uno que vemos acá en pantalla, todos los componentes, ¿sí? Todas las partes que componen este microcontrolador, qué es Arduino, cuál es la plataforma de programación, todo lo que nosotros tenemos que saber para arrancar en el mundo de la robótica. Después vamos a seguir con algunos componentes básicos como son los actuadores y los motores, cómo funcionan, cómo se conectan, los diodos emisores de luz, las resistencias, los drivers para controlar motores, cómo conectarnos a través de un dispositivo móvil como el celular, por ejemplo, a nuestro robot a través de un módulo Bluetooth, sensores infrarrojos, para qué sirven, sensores de ruido, todos los componentes que ustedes ya conocen, ¿sí? Los que nos siguen en la escuela de robótica y todos los estudiantes ya están muy familiarizados con estos componentes. Hoy vamos a hacer un repaso general para poder después arrancar con nuestro proyecto de robótica, que va a ser la presentación a fin de año probablemente en las galas de robótica. Así como todos los años hacemos dos galas de robótica, donde presentamos primero un avance de los proyectos y después a fin de año los estudiantes presentan sus proyectos ya terminados. Como este año es un año diferente, que por ahí no estaba planificado, ¿sí? Este año vamos a hacer a fin de año una presentación final donde los estudiantes van a presentar sus proyectos de robótica y van a ver que va a ser una modalidad totalmente distinta. Si este distanciamiento social sigue de esta manera, ¿sí? Donde los estudiantes no pueden concurrir a las instituciones, vamos a tener que adaptar nuestra metodología de aprendizaje y específicamente nuestra metodología bandera es el aprendizaje basado en proyecto, adaptado a cada uno de los trayectos de la escuela, a la franja etaria y los niveles de maduración cognitiva. Vamos a hacer una manera distinta. Vamos a ver si tenemos un entorno virtual donde podamos interactuar, donde podamos presentar nuestros proyectos, donde podamos mostrar nuestro aprendizaje, donde podamos compartir a la sociedad eso que nosotros, ¿sí? Estamos desarrollando. Cuando digo nosotros me refiero obviamente a todos nuestros estudiantes, ¿sí? Que están a lo largo de la provincia de Misiones y algunos también en el extranjero, que están estudiando, que están practicando, que están aprendiendo robótica en el aula virtual del Moodle, también acá en el Discord compartiendo las clases online de consulta. Bien, sin más, le doy la palabra al facilitador técnico en electrónica, Sebastián Tamis, que nos va a estar contando un poquito, ¿sí? Con nuestros estudiantes del Club de Robótica, qué es todo esto que les mostré y para qué sirve en el mundo de la robótica. Hola, buenas tardes. Sí, Marce, estamos. Primero que nada, buenas tardes a los estudiantes.
que están acá participando en el Discord y también buenas tardes a la gente que está en Facebook siguiendo, ¿sí? El directo. ¿Se escucha bien, primero que nada? Sí, sí. Perfecto. Como mencionó Marcelo, vamos a estar dando como un repaso, ¿sí? Porque eh, tenemos integrantes nuevos dentro de lo que es el club de robótica y ellos mismos nos pidieron que hemos preparado los componentes electrónicos, un poco de lo que es la robótica básica y demás, también como programación. Comentarles que más adelante vamos a estar dando eh, programación Python para crear distintos software, ¿sí? Bueno, el día de hoy, como mencionó Marcelo, tenemos una pequeña guía, ¿sí? Como que ocupan los estudiantes para aumentar de hacer las prácticas, ¿sí? Primero que nada, ¿sí? Mejor. Hola, 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 hola. Ahora sí, creo que se escucha mejor ahora. Bien. Por ahí voy a repetir lo que dije, por ahí no se escuchó, que vamos a dar un pequeño repaso, ¿sí? De todos los componentes que ocupan los estudiantes para realizar sus prototipos y un repaso de lo que es la robótica básica, ¿sí? Primero que nada, como mencionó Marcelo, vamos a estar trabajando como en la pantalla. Lo primero es la placa de prototipo Arduino, ¿sí? Se le conoce así también, pero algunas veces unos productos finales, digamos, después del prototipado, son basados en lo que son los microcontroladores Atmel, ¿sí? Que son lo que ocupa Arduino. Bien, como pueden ver, tenemos la imagen de la placa con distintos números. Y estos números señalan algunas partes de las placas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los pines digitales, ¿sí? Como ven acá. No sé si se llega a observar, pero los pines digitales, de forma física, podemos diferenciar, ¿sí? En la placa Arduino 1, porque nos marca una línea, ¿sí? De forma horizontal que dice digital, ¿sí? Y entre paréntesis PWM, ¿sí? Eso significa que de este lado tenemos los pines digitales. Dale. Eh, bueno, donde ven ahí, tenemos los pines digitales, donde, como dice entre paréntesis PWM, y tenemos como un guioncito, una ondita, ¿sí? Eso significa que los pines, los números que tienen ese simbolito, ¿sí? Significa que se pueden convertir en pines PWM, ¿sí? Por ejemplo, el 11, el 10, el 9, el 6, el 5 y el 3 son pines PWM, ¿sí? Cabe destacar también que esta referencia de pines PWM también podemos encontrar de igual forma en el Arduino Nano, ¿sí? O sea, los mismos pines que ven acá tiene el Arduino Nano, ¿sí? De los PWM. ¿Se sigue escuchando bien? Sí, se escucha perfecto. Seba, Bien, yo me perdí una parte ahí. Vos empezaste hablando de los pines o sea, la salida que tiene el Arduino, ¿no es cierto? sí, Bien. exacto. Yo no sé si explicaste o yo no escuché bien, no entendí bien. ¿Por qué hay pines que dicen que son PWM? Por ejemplo, yo veo ahí que dice 7 y 8 y el 8 tiene como un rulito adelante.
O sea, ¿cuál es la diferencia entre un pin digital, un pin analógico y un pin PWM, por ejemplo? Buena pregunta. Primero que nada, acá hay un error de tipeo, sí, porque el 8 no tiene un simbolito, sí, por ahí se equivocaron al tipear. Pero la diferencia entre los pines digitales y los pines analógicos que están acá señalados con el número 6, se diferencia por el tipo de dato que manejan, ¿sí? Los pines digitales manejan lo que son señales encendido y apagado, ¿sí? Mientras que, o 0 y 1, los digitales. Mientras que los pines analógicos manejan un rango de valores, ¿sí? 1024 valores, ¿sí? Sería de 0 a 1023, ¿sí? Los analógicos solo pueden ser de entrada, ¿sí? Y los digitales de entrada y salida de datos, ¿sí? Para diferenciar fácil es que los digitales manejan estados alto y bajo, o 0 y 1, o encendido y apagado, y los pines analógicos manejan un rango de valores de 0 a 1023, ¿sí? Manejan 1024 valores. Yo recuerdo que cuando empecé a ver eso de los pines digitales, analógicos y PWM, se me dificultó mucho comprender, porque era como que yo veía, yo leía eso de los rangos de valores y demás, pero yo no podía entender básicamente con un ejemplo concreto y simple de cuál era la diferencia entre cada uno. Por ahí, para hacer un ejemplo burdo así, los pines analógicos, como dijo Seba, manejan 1023 valores. Es decir, que yo a ese pin que está ahí, que son del A0 al 5, ¿sí? Yo por la entrada de alimentación yo le doy 5 voltios. ¿Sí? Esos 5 voltios van a ir hasta la salida analógica y lo que yo puedo hacer esos 5 voltios es dividirlo en 1023 partes. ¿Sí? Y esas 1023 partes yo puedo hacer, por ejemplo, que la luz de un lugar se encienda, ¿sí? Con un potenciómetro y que brille más o que brille menos, y yo puedo controlar eso. También puedo controlar la velocidad de giro de un motor, por ejemplo, y eso quiere decir que yo puedo manejar muchos valores, o sea, controlar con mayor precisión alguna salida, ¿sí? Por ejemplo, a diferencia de un pin digital que yo tengo solo dos valores, altos o bajos, como dijo Seba, ceros o unos. Es decir, que yo por el pin por la alimentación entra 5 voltios y yo puedo tener o 0 voltios o 5 voltios. Y nada más, ¿sí? Yo puedo encender o apagar algo, puedo encender o apagar, por ejemplo, un motor, puedo encender o apagar un LED, pero yo no puedo regular la intensidad de la luz o no puedo regular la velocidad del motor, por ejemplo. Y lo que yo tengo entendido es que como 7, o sea, por ejemplo, el 6, el 5, el 3 son digitales, pero se puede emular a un PWM. Si es PWM significa modulación por ancho de pulso, es decir, que yo puedo simular por programación a este pin digital para que parezca un pin analógico. ¿Es así, Seba? Exactamente, exactamente. Los pines PWM pueden simular, digamos, un pin analógico, ¿sí? Eso es ¿Y lo que nos permite. por qué, por ejemplo, a ver, lo que yo no tengo entendido bien es que, por ejemplo, yo quiero controlar un motor, ¿no es cierto? Sí. Y quiero controlarlo a través de un módulo Bluetooth y quiero que ese motor, por ejemplo, vaya más rápido o más lento dependiendo de qué valor, de qué botón yo apriete en mi aplicación, por ejemplo. ¿Por qué yo uso un pin PWM y no un pin analógico? Porque los PWM, como dije, están dentro del grupo de los digitales, cuáles son eh, entrada y de salida, ¿sí? Perfecto. Y el analógico solo es de salida o de entrada. De entrada de datos. Perfecto. Vos podés manejar la entrada de datos de forma analógica. Genial. Bien, a agregar a lo que dijiste de cómo regular la velocidad de, por ejemplo, un robot móvil, ¿sí? Que se hace mediante PWM, nosotros configuramos, ¿sí? Con la instrucción programando, ¿sí? En vez de poner digital write, ponemos analog write, lo que es el líder del Arduino. Ahí podemos manejar de 0 a 255
¿sí? Tomando como base que el 0 son 0 voltios y 255 es 5 voltios, ¿sí? Podemos regular ese rango de valores de voltaje que van a ser enviados hacia nuestro driver L298N, por ejemplo, el cual va a regular la intensidad de voltaje que se le entrega al motor y, por ende, regular la velocidad de dicho motor, ¿sí? Así es como funciona. Después vamos a ir simulando y combinando los distintos componentes que vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, para conocer más parte de lo que es nuestra placa prototipado, ¿sí? Obviamente tenemos el microcontrolador, ¿sí? Que es un ATmel. Nuestro LED indicador de encendido, ¿sí? Nuestros LED transmisor y receptor, ¿sí? Estos LED se van a encender cuando nuestro Arduino está recibiendo, enviando datos, ¿sí? Dependiendo de la función que nosotros le programemos. Tenemos nuestro pulsador de reset, nuestro conector hacia nuestro conector USB, que podemos, es donde se carga la programación a nuestra placa, ¿sí? Tenemos un plug de alimentación, tenemos el regulador de voltaje y tenemos los pines de power o de energía. ¿Sí? Acá en este lado de los pines podemos encontrar lo que son los pines de GND, tierra, ¿sí? BIN, que es voltaje de entrada. Tenemos los pines de 5 voltios, 3 voltios, ¿sí? El pin de reset, que puede ser programado, ¿sí? También destaco que, por ejemplo, el pin, perdón, BIN, que es voltaje de entrada, con este pin nosotros obtenemos el voltaje directo de que estamos suministrando, ¿sí? En un ejemplo, conectamos acá una batería de 9 voltios y por el BIN vamos a tener los 9 voltios, ¿sí? Que es con un pin que está conectado directamente a la entrada de voltaje de nuestro Arduino, ¿sí? Obviamente, si conectamos a 5 voltios, vamos a obtener obviamente 5 voltios en el BIN, ¿sí? Bueno, después tenemos, obviamente, como es un cuadernillo, tenemos que completar el nombre o para qué sirve cada parte que estuve mencionando del Arduino Uno, ¿sí? Más adelante ya empezamos con lo que son algunos componentes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un actuador acá que es un motor DC, ¿sí? Que se ocupa mucho en lo que es en la escuela de robótica para realizar robots móviles. Una de las características eh, principales de este motor es que obviamente convierte lo que es la energía, ¿sí? Vos le suministras energía eléctrica, ¿sí? Corriente continua, y eso convierte en lo que es el movimiento que es mecánico. Ya, ahí ya entramos lo que es algo mecánico, ¿sí? Dentro de lo que es este motor de corriente continua, ¿sí? Tiene una caja reductora, ¿sí? Esta caja reductora, que es la parte amarilla, ¿sí? Nos permite, digamos, convertir lo que es la velocidad en un poquito más de torque, ¿sí? ¿Por qué? El motor por sí solo, que estos son los motores comunes que vienen en los autitos a radio control, ¿sí? Podemos encontrarlos ahí, o en algunos casos en algunos helicópteros simples, ¿sí? Vienen los motores de corriente continua, pero si ustedes habrán experimentado o habrán conseguido un motor y probado conectando una pila de 1,5 a una batería de 9 voltios, se habrán dado cuenta que gira muy rápido, y que apenas nosotros con el dedo tratamos de detener el motor y se detiene, ¿sí? Para evitar eso, para que sea un poco más funcional, digamos, se le agrega esta caja reductora, ¿sí? Que cuenta internamente con engranajes de un material plástico, ¿sí? No son engranajes de metal. De entrada, en algunos casos sí, salen más caro obviamente, pero comúnmente se encuentra con una caja reductora con engranajes de plástico, ¿sí? Acá les estoy contando un poco más a detalle lo que es el actuador este, ¿sí? Que es un motor de corriente continua que trabaja de 3 voltios a 6 voltios. Obviamente, si se le suministra más voltaje, eh, creo que soporta hasta 12 voltios sin que se caliente, ¿sí? O Seba, sea, sí.
por ahí los estudiantes que están un poco callados, ahí me gustaría que vamos a hacerlos participar un poco. Yo escuché Dale. muchas veces que vos dijiste motores de corriente continua, sí. Por ahí me gustaría que quede claro o por ahí decir o dar a conocer cuál es la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay dos tipos de motores o dos tipos de corrientes. ¿Sí? Este motor es de La corriente continua. vista que tenemos siempre es que Por ahí me gustaría que algunos de los chicos por ahí que también ya están un poco avanzados, ¿sí? Nos comenten un poco de dale, qué proyectos hicieron con este motor, con cuánto voltaje alimentaron y algunas cuestiones que ellos ya tienen práctica. Muchos de los que están acá ya hacen como 3 años que hacen robótica con nosotros, compitieron a nivel nacional y todo, entonces por ahí me gustaría que ellos compartan también sus conocimientos, porque si no yo me aburro y supongo que vos también te aburrís hablando solo sin saber si te están escuchando o no. exactamente. Entonces vamos a ver si participamos un poco. Por ahí Franco, está Nico, hay un par de chicos ahí, Ulises también está, Ramiro, por ahí que nos comenten un poco qué proyectos hicieron, si alguno de estos componentes utilizaron, cuáles son las ventajas y desventajas, por ejemplo, de usar ese motorcito amarillo famoso que todo el mundo en la Famoso, robótica exactamente. utiliza, ¿sí? Por ahí me gustaría escucharlos un rato, se presenten, que la gente sepa que están ahí también y no pusieron el Discord y se fueron a dormir la siesta, por ejemplo. En cuanto, sí, mi nombre es Ramiro. En cuanto a lo, como comentabas, de nuestra experiencia con estos motores, en la escuela de robótica, bueno, bastante extensa, ya que estos motores son bastante sencillos de controlar y de utilizar, ya que requieren poca energía y tienen una potencia razonable, como para hacer distintos proyectos, como los que hice en varios años en la escuela, como por ejemplo un prototipo de cortar de pasto y entre otros, lo cual era bastante sencillo realizarlo con estos motores, más que nada para una especie de prototipo y cuando tenemos bien planificado este prototipo, poder hacerlo con motores más grandes, también de corriente continua, pero con mayor potencia. Por eso son bastante buenos como para aprender. Exactamente. Para iniciar están muy bien. Bueno, por ahí Ulises tiene también, no, a ver, otro punto de vista, si quiere comentarlo. Hola Ulises. Mientras, saludamos a Paola Flamen que está viendo por Facebook y dice, excelente, oh, no, perdón, genial la explicación, dice. Bien, mientras los estudiantes por ahí se animan a hablar, también comentarles que nuestro... Hola Ulises, ¿ahí estás? Hola, hola. Sí, sorry, Perfecto. me andas medio trabajo. Buen día. Eh, Quería saber la diferencia entre corriente continua y corriente alterna, ¿no? Sí, si puedes comentarnos y también si ocupaste en algún proyecto este motor de corriente continua. Y, desde los inicios que estamos en la escuela de robótica, bueno, no yo, que fue desde la mitad del primer año que abrió, se ocuparon estos motores ya que cumplen con la dinámica educativa para poder familiarizar al alumno en los primeros pasos para lo que sería manejar un robot, un motor y cómo funciona, digamos. Eh, Justamente los motores amarillos que utilizamos también se conoce como motores DC, que la traducción en inglés justamente es de corriente directa, justamente que a lo que se refería Seba de corriente continua, digamos. Y más
en comparación a lo que sería corriente alterna, que se llama AC. Estos tipos de, digamos, corrientes se diferencian comúnmente en cómo se mueve la electricidad, digamos. Porque justamente la electricidad es el movimiento de electrones a través de un material que permita su conducción. Y esa diferencia, por eso se llama alterna continua, en base al movimiento de los electrones o electricidad. En la corriente continua se mueven en un solo sentido, y en la corriente alterna se van alterando los dos sentidos. Comúnmente, por lo que tengo entendido, lo que se utiliza en las casas y esas cosas es corriente alterna, ¿no? Así es. Exactamente. Ahí dice en el Facebook Paola Flamen que nos dice, saludo desde Mar del Plata, dice. Soy profesora de una escuela técnica y estamos incursionando en robótica. ¿Qué consejo le daría, Seba, vos que ya tenés trayectoria hace varios años en la robótica, a esta profe que está por incursionar en este mundo tan genial? Bueno, algunos consejos que le daría es que no tenga miedo, ¿sí? Que investigue, ¿sí? Que lea, eh, que también haga mucha práctica en lo que es programación, ¿sí? Y por ahí yo soy de la rama técnica, pero a la hora de enseñar siempre hay muchas herramientas, ¿sí? Hay muchos simuladores, muchas plataformas que te ayudan a la hora de dar tu clase, ¿sí? Hay que tener mucha imaginación, ¿sí? Eso es lo que nunca tiene que faltar, imaginación, para poder crear las clases y que sean muy dinámicas y crear la participación tanto entre los estudiantes como con unos mismos, ¿sí? Que uno que está frente a la clase, sí, por ahí siempre, eh, como nos enseñaron a nosotros, ¿sí? Que el profesor daba clase en frente de todos los estudiantes y por ahí casi nunca pedía, digamos, la colaboración o pedía la opinión a un estudiante, ¿sí? Que sea un poco más de feedback, ¿sí? Entre estudiante y, bueno, en este caso facilitador, y entre los estudiantes también. Exactamente. Como dice Seba, saludos a Pablo Zamorano también que nos saluda ahí en el Facebook. Otro colega de la Liga Nacional de Robótica ahí que nos cruzamos en varias ocasiones y que también fue uno de nuestros compañeros en el último evento que fue la Robotic People Fest. Así como decía Seba, lo más importante en el aprendizaje de la robótica es la práctica, ¿sí? Los estudiantes tienen que partir desde el modelo inductivo del aprendizaje, si a través de la práctica yo construyo la teoría, conceptualizo, no como en la metodología antigua donde a través de la teoría yo llegaba a la práctica. Si bien parece algo descabellado porque en un momento pero ¿cómo van a hacer la práctica si no conocen nada de robótica? O se pueden lastimar, en realidad no es un libre camino que yo abro la puerta, bueno, hace lo que quieras, ¿sí? Nosotros, como dijo Seba, somos facilitadores, es decir, que nosotros guiamos a nuestros estudiantes, acompañamos para que ellos puedan transitar el aprendizaje práctico y puedan aprender de una manera didáctica, divertida. En este caso es una modalidad distinta, ya que por el aislamiento preventivo por el coronavirus estamos trabajando de manera virtual, pero la escuela de robótica se caracteriza por ser una enseñanza práctica y gamificada. Bien, ahí como puso Seba un gráfico de lo que es corriente continua y corriente alterna que nos estaba explicando Ulises hace un ratito, que vamos a hacer un resumen, Seba, de lo que dijo Ulises. Yo no sé si ustedes le escucharon bien, pero yo lo escuchaba un poco entrecortado, así que escuché algunas cosas que, por ejemplo, dijo que las casas utilizan corriente alterna y algunas cuestiones ahí clave que me gustaría cerrar. Exactamente, como dijo Ulises, en todas las casas se ocupan, bueno, en la mayoría se ocupa corriente alterna, ¿sí? Tanto sea de 110 voltios o 220, ¿sí? Eso también depende del país. Pero como vemos en el gráfico, como ven en pantalla, sí, la corriente continua podemos diferenciar de la corriente alterna por el tipo de onda que tiene, por así decirlo, ¿sí? En la corriente alterna tenemos una onda de tipo senoidal, ¿sí? Que va alternando, ¿sí? Su polaridad.
los picos que están, digamos, de forma arriba, ¿sí? De lo que es el eje cartesiano, ¿sí? Siempre son ondas positivas y las inferiores son ondas negativas, ¿sí? En este caso, nuestra corriente continua va a tener una línea, digamos, recta, ¿sí? En el cual la línea que está superior, ¿sí? Como vemos acá, siempre lo que está superior es positivo, lo que está inferior es negativo, ¿sí? En este caso tendríamos nuestro voltaje positivo de forma recta y en la corriente alterna es una onda senoidal, ¿sí? También, como ven en el gráfico, tenemos voltaje por el tiempo, ¿sí? Eso también depende de los hertz que tengamos en nuestra corriente alterna, ¿sí? Vieron que algunas veces se miden en hertz, 50 hertz, 60 hertz, ¿sí? Lo que es la corriente. Eso también varía en el tiempo en que se produce una onda, ¿sí? Me acuerdo cuando hablábamos con Seba, cuando planificamos la clase, dijimos, vamos a ver solo componente electrónico y después vamos a la teoría. Y parece que es inevitable, sí, eso que tiene que ser transversal, teoría y práctica, todo el tiempo, teoría, práctica, práctica, teoría, porque empezamos con una cosa y terminamos en la teoría. Entonces, es la prueba viviente de que a través de la práctica uno puede llegar a comprender más fácil lo que es la teoría. Exactamente. Después todo eso se va a volver un saber cotidiano, ¿sí? El saber del tipo de forma de cómo es la corriente, los niños ahora lo van a saber como algo cotidiano, ¿sí? Si cuando le preguntan van a saber. Es algo que antes, viste, por ahí no, solo, digamos, las personas que iban a una escuela técnica por ahí sabían. No sé si suele pasar eso. Bueno, siguiendo, tenemos otros componentes, ¿sí? Que si se puede observar son como cables, ¿sí? Pero son cables especiales que se conocen como cables DuPont. ¿Sí? Cables DuPont. Ahí quiero hacer una Sí, intervención. Si yo tengo siempre la duda porque en varios libros que leí, en algunos decía jumpers, ¿sí? Y en exactamente. otros decían cables DuPont. Sí, el jumper por ahí se le conoce como realizar un puente, ¿sí? Un puente es como realizar una conexión pero arriba de otro cable, ¿sí? Cuando trabajamos con lo que es protoboard digamos, más visible realizar un jumper, ¿sí? Es como un salto, ¿sí? A ese salto normalmente en español se le conoce como un puente dentro de un circuito, pero digamos, el término correcto para estos cables son cables DuPont, ¿sí? Entonces, Por la terminación de los cables. entonces los jumpers serían el otro componente chiquito que se va a ver capaz si le bajamos abajo está el driver. Ahí podés ver un jumper. Si se ve, creo que se ve. Ahí está. Ahí se ve como que es Exactamente. un puentecito entre dos pines de este driver. Eso sería un jumper, ¿sí? Que todo el mundo siempre suele llamarle jumper a los cables DuPont. ¿Sí? Exactamente. Bien, estos cables son especiales, ¿sí? Como dije, cables DuPont, porque tienen una terminación, ¿sí? Como, digamos, como que si tiene un filamento, ¿sí? Que se lo conoce como extremo o DuPont macho, por así decirlo, ¿sí? Tenemos también el DuPont hembra, que sería el cual podemos realizar como una extensión del mismo cable o una conexión, ¿sí? Por ejemplo, el hembra ocuparíamos cuando tenemos que conectar un LED y una resistencia, ¿sí? Ocuparíamos, en un ejemplo, digamos, gráfico, la conexión de un cable DuPont hembra o macho, ¿sí? Esto se ocupa para prototipado en lo que es la protoboard, ¿sí? ¿Por qué se ocupan estos cables? Porque nos facilita la conexión, ¿sí? Más adelante creo que tenemos la protoboard, si no después le muestro en pantalla cómo es. Tiene como pequeños agujeritos donde estos cables son especiales para poder realizar la conexión o simulación de circuitos antes de pasarlo a una PCB o un producto final, ¿sí? Después tenemos lo que son LED, ¿sí? Estos LED
son diodos, ¿sí? O sea, la palabra técnica bien son diodo emisor de luz, ¿sí? Es un tipo de diodo, mayormente y comúnmente se le conoce como LED, ¿sí? Tenemos distintos colores, ¿sí? Y acá una característica técnica que cada LED tiene su valor máximo de voltaje. Si hay una tabla en la cual te dice que, por ejemplo, el LED amarillo soporta hasta 1,3 voltios, ¿sí? Después el LED azul soporta hasta 1,5 voltios, ¿sí? Hay una tabla donde, dependiendo del color, va a ser el voltaje máximo que pueden soportar, ¿sí? Nuestros LED. Esto mayormente se ocupan en los robots o en sistemas de automatización como indicadores, ¿sí? Por ejemplo, si en un sistema de automatización falló algo, ¿sí? Podemos indicar ese fallo con un LED de color rojo, ¿sí? Y si todo va bien en ese sistema de automatización, podemos indicar con un LED verde, ¿sí? Eso sirve mucho a los usuarios, por ejemplo, cuando están en una industria, hay mucho ruido, ¿sí? No pueden poner una chicharra o una alarma, pero sí un indicador visual que va a ser el LED con colores, ¿sí? Y bueno, en conjunto los LED siempre llevan resistencia, ¿sí? Por una, digamos, normativa, siempre los LED tienen que llevar resistencia, tanto sean en circuitos de industria o circuitos simples como sea la simulación de un Blink, ¿sí? Que es una programación básica de Arduino, ¿sí? Que es hacer parpadear un LED, ¿sí? La resistencia siempre tenemos que ocupar cuando nuestro voltaje es mayor al que nuestro componente electrónico pueda soportar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una tensión de 5 voltios y, como dije, nuestro LED soporta solo 1,3 voltios o 1,5 voltios. Tenemos que reducir esa tensión con una resistencia, ¿sí? Hay todo un cálculo detrás de esto que se llama ley de Ohm, que vamos a estar viendo más adelante también como repaso. Si los estudiantes ya a nivel avanzado ya lo conocen, porque en la escuela de robótica en los niveles básicos se da ley de Ohm, ¿sí? Que es el cálculo de resistencia, cálculo corriente de tensión, ¿sí? Todo lo que es para el armado de circuitos de sus robots y prototipos. Bien, como observan acá, la resistencia tiene como franja de colores, ¿sí? Cada resistencia tiene su franja de colores con el cual podemos identificar el valor de la misma, ¿sí? Porque son tan pequeñas que no, digamos, no se le puede indicar, por ejemplo, si es una resistencia de 220 ohms, no se le puede llegar a indicar, pues eso ocupa este método de franjas de colores. Hay una tabla reglamentaria en el cual podemos ver qué significa cada color, y también hay una operación que se hace para ver de qué valor es cada resistencia, ¿sí? Siempre la última, que está más separada, de las 3 o de las 4, dependiendo de la resistencia, marcas, es la tolerancia, ¿sí? ¿Qué es la tolerancia? Por ahí algunos estudiantes me estuvieron preguntando. Es el valor, digamos, que tiene o más o menos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hacemos el cálculo, vemos la tabla de colores y nos sale que tenemos una resistencia de 220, ¿sí? 220 ohms, ¿sí? Ese es el cálculo, ¿sí? Lo que tenemos ahí en el cálculo. Pero cuando llegamos a medir con un multímetro o un tester, nos sale que tenemos no 220, sino 118 ohms, ¿sí? Pero en el cálculo también está la tolerancia, ¿sí? Esta tolerancia es el error que puede tener, digamos, nuestra resistencia, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros hacemos el cálculo 220, pero cuando medimos con el multímetro o tester, como quieran llamarlo, nos sale 219, 217 o 221 algunas veces. Eso es la tolerancia de la resistencia. Es como un pequeño error, ¿sí? No es perfectamente que tenga ese valor, ¿sí? Siempre varía dependiendo del fabricante también. Puede ser un poquito más o un poquito menos. Depende de la tolerancia. Bien, y ahora tenemos a nuestro famoso driver controlador de motores, que es el L298N, ¿sí?
Los estudiantes también ocuparon mucho años anteriores este driver para poder crear sus robots móviles, ¿sí? O llegar a mover algún actuador. No sé si alguno de los estudiantes quiere comentar algo al respecto de esto, cómo fue su experiencia al ocupar este módulo. Justamente sí, al igual que los motores de corriente continua amarillos tradicionales, el driver L298N también fue bastante común utilizarlo, ya que al igual de los motores es bastante sencillo de utilizar y soporta una cantidad de amper bastante razonable como para conectar dos motores y que funcione perfectamente, por ejemplo, para algún prototipo de algún auto o algo por el estilo, ya que es muy sencillo de utilizar y, como comentaba, resiste bastante corriente para que no tenga que alimentarse directamente de la placa Arduino. Exactamente, sí. Como siempre recomiendo y les digo a los estudiantes, todos los componentes tienen hoja de datos, ¿sí? O datasheet, como se le conoce. El datasheet es la hoja de datos de todos los componentes electrónicos, ¿sí? Hay muchos fabricantes, ¿sí? Dependiendo del fabricante, va a ser los datos de dicho componente, ¿sí? Pero la mayoría siempre son iguales, ¿sí? Porque hay un estándar de fabricación y demás. Sí, en la hoja de datos, por ejemplo, de este componente, de este driver L298N, podemos encontrar el voltaje máximo que puede soportar y la corriente máxima que puede otorgar, ¿sí? A nuestros motores, ¿sí? Bien, como ven, tenemos tres borneras. Tenemos una bornera de 3 y dos borneras de 2, ¿sí? Las borneras de los costados van a ir conectados los motores, ¿sí? Acá vamos a conectar un motor DC, en la otra bornera otro motor DC, y esta bornera de 3 va a ser y nos sirve para la alimentación, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si nosotros alimentamos el Arduino y nuestro driver, ¿sí? Con las mismas fuentes de alimentación, ¿sí? Se nos agotará más rápido, ¿sí? Y aparte no tendrá la misma velocidad o la velocidad que queremos, ¿sí? Hablando de los motores, ¿sí? Como dijo Ramiro, este driver se ocupa mucho en lo que son los robots móviles, ¿sí? Pueden ser los robots de competencia, por ejemplo, que ocupan los estudiantes. Empezaron a trabajar con este driver para los robots, por ejemplo, de fútbol, la categoría de fútbol, en el cual ocupaban dos motores, ¿sí? Pero lo que ellos hacían era conectar dos tipos de fuentes, ¿sí? Siempre hay que separar lo que es la etapa lógica con lo que es la etapa de actuadores y demás componentes, ¿sí? Eso es algo muy importante. Alimentaban el driver con una batería de LiPo de 12 voltios, ¿sí? Donde lo conectaban, la fuente externa, digamos, lo conectaban en estas borneras, ¿sí? Y el Arduino alimentaban con otra fuente menor, ¿sí? Este driver trabaja muy bien en lo que es 12 voltios, ¿sí? Y puede también servir como suministro de energía a nuestro Arduino, ¿sí? Debajo, ¿sí? En la parte inferior, por ahí no se ve acá, nos describe cada bornera, ¿sí? De la parte de alimentación, ¿sí? Tenemos una bornera que nos va a decir más 12 voltios, en la otra bornera nos va a decir GND, y en la última bornera nos va a decir 5 voltios, ¿sí? En esa bornera de 5 voltios podemos ocupar, si tenemos conectado este jumper, como ven acá en pantalla, si tenemos conectado, podemos obtener los 5 voltios para alimentar a nuestro Arduino desde esta bornera, ¿sí? Sacamos un cable acá, lo conectamos a nuestro Arduino y estaríamos alimentando nuestro Arduino directamente desde el driver, ¿sí? Eso sí es posible de realizar, ¿sí? Podemos alimentar nuestro driver con 12 voltios y con el regulador de tensión que tiene nuestro L298N
que nos otorga 5 voltios de esta bornera, podemos alimentar nuestro Arduino, ¿sí? Esto sí es factible, pero no es factible que desde mi Arduino yo alimente mi driver, ¿sí? Eso no es factible y no recomiendo que lo hagan porque estaremos forzando mucho lo que es el Arduino, y si ocupamos para hacer un robot de competencia o un robot de fútbol que son comandados por Bluetooth, se le puede perder la señal, se les desconecta Bluetooth y otras consecuencias, ¿sí? Como velocidad muy baja, ¿sí? Es muy difícil, digamos, mantener con carga suficiente largos plazos de tiempo, ¿sí? No recomiendo alimentar el driver directamente desde el Arduino, perdón, ¿sí? Pero sí recomiendo alimentar el Arduino y desde el Arduino alimentar el Arduino, ¿sí? Alimentamos el driver y desde el driver alimentar al Arduino, ¿sí? Bien, uno de los componentes que también hablé es el módulo Bluetooth. Es muy ocupado en lo que es la escuela de robótica y en la mayoría de los proyectos de robots móviles, ¿sí? No sé si los estudiantes también pudieron utilizar este componente. Si tienen una experiencia con el uso de este componente. Sí, en la escuela ocupamos los módulos HC05 y HC06, los cuales son muy prácticos, ya que permite diversas configuraciones, más que nada para poder controlar nuestros proyectos del celular, como por ejemplo hacíamos pruebas de distintos robots, por ejemplo, de ya sea de fútbol, que por ahí se utiliza para las competencias, y demás proyectos, los cuales se puede manejar con este módulo, y con la facilidad de bajar una aplicación del Play Store de Android y ya la podemos manejar. Exactamente, es muy fácil la utilización de este módulo, ¿sí? Como mencionó Ramiro, hay dos, digamos, tipos o dos modelos de módulo que son los más comunes, que se llaman HC05 y el HC06, ¿sí? Se diferencia por la cantidad de pines. Uno solamente tiene 4 y el otro tiene 6, ¿sí? Pero la funcionalidad es la misma, ¿sí? Envían y transmiten datos a través de conectividad Bluetooth, ¿sí? Estos módulos los estudiantes también lo ocupan, repito, para robots móviles, como también para realizar lo que son sistemas de automatización, encendido y apagado de luces a distancia, encendido y apagado de relés a distancia también, ¿sí? Recordemos que estos módulos no tienen un largo alcance, ¿sí? Hay otros tipos de módulos de radiofrecuencia que por ahí, dependiendo de la aplicación que quieren realizar, también pueden encontrar, dependiendo del uso que quieran, ¿sí? Pero para lo que es aprender conectividad Bluetooth y realizar lo que son proyectos móviles o proyectos a distancia, estos módulos Bluetooth son muy buenos, ¿sí? No sé cómo estamos con la hora, Marce. Seguimos un poco más. Sí, son las 10, sí, ahí te digo bien la hora. Son las 4. Bien, mientras Ahora esperamos vamos un a minuto pasar a para una conseguir el calor. parte un Bien. poco más práctica. Otro sensor muy ocupado es el... Ah, no me escucha. Seba, Sí, ahí me escuchas. Bien, sí, ahora son sí. las 16, así que podemos pasar a una parte práctica. Sí, ahí yo voy a compartir mi pantalla y vamos a Dale, hacer un circuito en Tinkercad simulado y después le programamos con Blink, que es el hola mundo dale. de la electrónica de Perfecto. la programación. ¿Te parece? Perfecto. Cierro mi Dale. pantalla entonces. Mientras vos, mientras vos vas preparando todo ahí, comentarles que vamos a seguir dando lo que son los componentes básicos, ¿sí? Porque no estuvieron
están pidiendo mucho a los chicos que ingresaron hace poco en el club de robótica. Y recordar también que vamos a estar dando Python, ¿sí? En clases, ya cuando terminemos lo que es un poco de repaso, algunas teorías básicas, algunos cálculos, algunos tipos de simulaciones. Vamos a empezar lo que es Python para programación, ya sea se puede ocupar para juegos, webs, aplicaciones, es multiplataforma y multiparadigma. Bien, ¿ven mi pantalla del Tinkercad ahí? ¿Y me escuchan bien? Hola, hola. Sí, se ve. A ver, ahí vuelvo entonces. Ahí. Sí, sí. Bueno, voy a corroborar que en el Facebook también se vea bien como estoy transmitiendo. Y estoy compartiendo pantalla en el Discord y todo, así que ahí está. Sí, creo que se ve bien. Sí, estoy viendo perfecto. Ok. Bien. Ahora, como vimos varios componentes ya, empezamos con lo que es Arduino, el microcontrolador, algunas partes que componen esta placa muy utilizada en el mundo de la electrónica, la robótica y la gente que tiene como hobby construir algunas máquinas y herramientas con esta plataforma. Vamos a primero hacer una simulación de circuito y después vamos a programarlo, ¿sí? Vamos a ver dos maneras de programar. Una es utilizando el IDE Arduino, ¿sí? Que es este que está acá. Y la otra es utilizando la plataforma de Educabot, ¿sí? Que es a través de bloques. Primero vamos a utilizar esta plataforma que se llama Tinkercad, que utilizamos mucho, ¿sí? Entramos www.tinkercad.com. Entramos ahí y la primera interfaz que vamos a ver en realidad no es esta porque ya tengo abierta toda mi sesión, entonces voy a cerrar para que todos vean qué les muestra primero. Sí, esta es la interfaz que van a ver cuando entran a www.tinkercad.com. Sí, voy a copiar esto, el enlace para que la gente en el Facebook pueda ver, voy a poner acá en el comentario, entonces todos pueden entrar a esta plataforma. Bien, acá tengo primero lo que es una galería para ver los diseños que hacen la gente, ¿sí? Hay muchísimos usuarios de esto. Un blog donde vos podés preguntar y compartir algunas experiencias. Tenés estos que también tenés tutoriales y demás. Y después tenés uno que dice únete ya mismo y otro que dice iniciar sesión. Acá podemos crear una cuenta. Yo ya tengo una cuenta, entonces voy a entrar acá. Y la verdad es que yo nunca me acuerdo mi nombre, usuario y contraseña. Entonces lo único que hago es iniciar con mi Google, ¿sí? Tengo abierto el Google, o sea, la cuenta de Gmail y demás. Inicio acá y no hace falta que yo me acuerde mi usuario y mi contraseña. Y ahí ya me manda a la interfaz de trabajo. Acá, como vemos, me muestra primero que nada, voy a poner en F11 para que vean completo. Bien, primero que nada el nombre de usuario. Después tenemos varias opciones. Una dice diseño 3D, otra dice circuitos, otra dice bloques de código, que es una opción nueva que se agregó hace poco, y otra que dice lecciones que tienen algunos tutoriales. Bien, hoy vamos a ver primero lo que es la solapa de circuitos. Acá van a ver varios circuitos que ya hice, a ustedes en realidad no les va a aparecer ninguno. Y vamos a crear acá, donde dice crear nuevo circuito, por ahí algunos tienen el navegador en inglés, ¿sí? Entonces le va a aparecer toda la interfaz en inglés. Lo único que tienen que hacer es arriba, a ver, voy a sacar, y acá donde tienen este icono dice traducir esta página y van a traducirlo al español. Bien, vamos a crear un circuito nuevo, que va a ser el primer circuito que todo el mundo hace cuando arranca en esto, ¿no es cierto, Seba? No sé si se me escucha. Bueno, vamos a utilizar, acá le voy a preguntar a los estudiantes que están ahí prendidos, ¿qué componentes electrónicos utilizo para hacer un blink? Para esto ocuparíamos un LED y lo manejaríamos con un Arduino para prender y apagar. Un LED y un Arduino. Sí. Pongo acá el LED y acá tengo el Arduino.
Bien. Este es el Arduino que estábamos viendo hace un rato con Seba. Como pueden ver, tenemos las salidas digitales, PWM, tenemos el microcontrolador, ¿sí? Que es el chip. Después tenemos la entrada de alimentación, GND, BIN, los pines analógicos, tenemos acá el regulador de voltaje, la entrada USB, el reset y todo lo mismo, ¿sí? Vamos a poner una resistencia, ¿sí? Porque si yo le pongo, como dijo Seba hoy, cada LED, ¿sí? Soporta una determinada carga de corriente. Entonces, si yo le pongo sin resistencia, vamos a hacer una prueba. Acá la patita que está torcida es el positivo y este es el negativo. Entonces yo le voy a poner el 5 voltios, por ejemplo, acá, y el otro le voy a poner acá, y acá puedo iniciar la simulación. Sí, vamos a ver que el LED se va a quemar porque no le puse una resistencia y la carga acá que le mandé es excesiva para él. Y es diferente si yo agarro y le pongo la resistencia. ¿Dónde puedo poner la resistencia? ¿En qué pin del LED? ¿Me escuchan los estudiantes que están ahí? Sí, yo te escucho. ¿Dónde puedo colocar la resistencia? Si yo coloco, por ejemplo, la resistencia en vez del positivo, le coloco en el negativo, ¿qué va a pasar? No estoy seguro. Yo creo que no tendría efecto. No tendría efecto la resistencia si yo le pongo en el negativo. Digamos, por normativa siempre va en el Por convención. lado positivo. Exactamente, por convención. Todos los circuitos que encuentren con LEDs van a ver que la resistencia siempre va ahí en el lado positivo. En realidad la resistencia, como dijimos, no tiene polaridad, ¿no es cierto? Entonces, yo le puedo poner en el positivo o en el negativo. Entonces, un día la gente que trabaja con electrónica se juntaron y dijo, mira, yo me fui a tal cosa que ustedes fabricaron y la resistencia estaba puesta en tal parte y la cambié o pasó algo y yo no pude repararlo. Entonces hicieron una convención, es decir, que todos llegaron a un acuerdo de que siempre la resistencia la van a poner en el polo positivo, ¿sí? Pero en realidad es indiferente. Yo lo pongo acá en el polo negativo, igual va a funcionar, igual va a hacer el trabajo. Bien, ahí vemos que pongo el positivo en 5 voltios con la resistencia, el negativo. Ahí inicio la simulación y enciende el LED. Bien, ahora ¿cómo voy a hacer la programación Blink? El Blink es un LED que se enciende y se apaga, ¿sí? Intermitentemente. Entonces, en el positivo, que es este, yo voy a utilizar un pin digital o analógico, en este caso se va. Digital. En este caso vamos a ocupar Bien. pin digital. A ver, le voy a subir un poco acá para que se pueda ver bien. Y vamos a utilizar, por ejemplo, el pin 8 que ya me quedó acá a la mano. Y este es todo el circuito que vamos a hacer. ¿O hace falta algo más? Como vemos, tenemos la patita positiva con la resistencia al pin digital número 8 y la patita negativa al GND. ¿Por qué acá dice GND y no dice negativo, por ejemplo? El GND significa ground, ¿sí? Del inglés, que es tierra, masa, negativo, ¿sí? Yo puedo leer en algunos libros, por ejemplo, o en algunas guías va a decir GND, en otros va a decir negativo, en otros va a decir ground, en otros va a decir masa. Todo es lo mismo, ¿sí? Todo funciona, son nomenclaturas distintas para lo mismo. Esta es la descarga a tierra. Una vez que tengo esto, ya tengo mi circuito armado, lo único que tengo que hacer es programarlo. ¿Sí? Acá tengo una parte que dice código y nosotros vamos a usar la opción que dice texto. Bien.
Voy a borrar esto. Ahora, ¿cómo voy a programar esto? Tengo dos maneras. Una, como dijimos, es usando el I de Arduino que ven en pantalla. Y la otra es utilizando bloques. Es recomendable que cuando empezamos a programar, ¿sí? Cuando no tenemos mucha idea de lo que es programación y queremos armar algún proyecto de robótica, que lo hagamos utilizando los bloques, ¿sí? Que es un lenguaje Logo, que es un poco más simple y más fácil de comprender que el lenguaje puro de programación, que ya es un poco más complejo. Voy a agrandar un poco mi pantalla de fondo para que ustedes puedan ver bien lo que estoy haciendo. Ahí está. Listo. Bien, esto es el I de Arduino, es el entorno de desarrollo, ¿sí? De Arduino. Como ven, cuando abro, voy a poner acá nuevo 1, cuando abro esto es lo que voy a ver, el void setup y el void loop. ¿Sí? Estos son partes de la programación. Y después tengo, por ejemplo, este botoncito que dice verificar, este que dice subir, este para crear un nuevo documento, abrir, guardar. Todo lo mismo que siempre tenemos en casi todos los programas de Windows, ¿sí? Nuevo, abrir, editar, cortar, pegar, verificar, herramienta, puerto, etc. Ahora, nosotros hoy no vamos a aprender todavía a programar. Lo único que vamos a hacer es a utilizar este entorno. Abrimos el IDE y lo que vamos a hacer es usar un ejemplo, ¿sí? Estos software vienen con ejemplos. Si yo voy acá donde dice archivo, hay una opción en el tercer lugar de arriba para abajo que dice ejemplos, ¿sí? Y ahí en ejemplos voy a ver el primero que dice basic. Y ahí voy a abrir a la derecha el que dice Blink. Abro Blink y voy a ver que se me va a abrir otra ventana que ya tiene una programación. ¿Sí? Esto lo único que yo voy a hacer ahora sin saber programar. Voy a seleccionar todo. Voy a hacer Control C y Control V corta para copiar. Control C para copiar, perdón. Y voy a ir acá y voy a pegar. ¡Tuc! Esto que está acá, que acabo de pegar acá en el Tinkercad, ¿sí? En mi circuito, es lo mismo que abrí acá como ejemplo. No toqué nada, no escribí nada, el IDE ni la programación, solo copié y pegué acá en esto. Y voy a iniciar la simulación para ver qué pasa. ¡Tuc! Bien, no pasó nada. ¿Por qué? Porque en esta programación lo que tengo que hacer es corroborar que, por ejemplo, esté conectado en el pin correcto, ¿sí? Yo tengo conectado mi LED en el pin número 8. ¿A dónde fue? Acá. Tengo conectado mi LED en el pin número 8. Y acá dice que tiene que encenderse el LED del pin 13, ¿no, Seba? Claro, tengo que cambiarle. Esto tengo que ponerle en el pin 13. Ahí creo. Y ahí debería funcionar, ¿o no? Ahí está. ¿Sí? Claro. Y esta es la programación Blink, ¿sí? Como ven, esta prueba también lo pueden hacer sin este LED y sin la resistencia. ¿Por qué? Porque yo tengo ya un LED incluido en este pin 13 que ya tiene una resistencia interna y que es este LED que está acá. ¿Sí? Este LED es el LED del pin 13 que ya me sirve para corroborar que la placa, por ejemplo, yo me compro el Arduino 1, no tengo ninguna resistencia, no tengo LED, me viene solo con el Arduino y el cable. Y yo, ¿cómo sé si funciona? Cargando el ejemplo que ya viene por defecto del Blink, ¿sí? Y si funciona, si este LED se enciende y se apaga, ya está funcionando mi placa. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño análisis rápido de lo que es esta programación. Seba, ahí te voy a necesitar para que vos me ayudes. Dale, estoy viendo. Bien. Voy a volver al IDE Arduino. Todo esto que está acá es programación. ¿Cómo hago para que se vea más grande la letra? A ver, ¿dónde era? Control, scroll. Ahí está. Todo esto gris que está acá es parte de la programación.
No, eso ya es un comentario. Como ven, arriba inicia con barra asterisco, ¿sí? Y ahí finaliza con asterisco barra. O sea, En el IDE de Arduino podemos realizar comentarios, ¿sí? O en este caso serían varios comentarios, ¿sí? Podemos agrupar un comentario con esos dos, digamos, símbolos, ¿sí? o sea, Para yo puedo iniciar borrar esto que está acá entre asterisco, Exactamente. este barra, y puedo poner, por ejemplo, mi primera programación. Exactamente. Y eso no va a afectar en nada al funcionamiento de la programación en sí, porque está entre este símbolo y estos otros dos símbolos, que quiere decir que yo solo comento acá lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre este asterisco y barra invertida a estas dos barras que están acá? Que también esto es un comentario, ¿o no? Claro. El de arriba, el que vos habías borrado, es que te deja copiar un texto, digamos. Un grupo de líneas que vos querés que sean un comentario. Iniciás con barra asterisco, copias el texto que quieras y lo finalizás con asterisco barra. Y todo ese texto, que son varias líneas, puedes dejarlo como un comentario, digamos. Pero si solo es indicar qué función cumple, por ejemplo, cada línea de tu código, con barra a barra, puedes explicar, digamos, qué función cumple esa función o esa línea o esa instrucción que vos implementaste en tu código, ¿sí? Perfecto. Entonces yo puedo borrar esto que está acá, que es un comentario simplemente, y esto de arriba también. Exactamente. En realidad puedo borrar todo lo que está entre barra barra, porque son todos comentarios. Pero a veces me sirve para saber para qué sirve. Entonces yo, como suele pasar, cuando empezás tenés un montón de programaciones, ¿sí? Que fuiste experimentando, uno para encender el LED, otro para un motor, entonces vas guardando la programación. Y si no haces comentarios, después por ahí no le pusiste un nombre, o por ejemplo yo guardo guardar proyecto como, y ya me da, sí, este nombre, guardar. Después yo creo otro, borro esto y escribo otro programa y se va a llamar de la misma manera y voy a guardar. Después si abro las programaciones y tienen casi todo el mismo nombre o no tienen relación con el proyecto, y yo puedo ver que esto, por ejemplo, es simple, pero a veces hay mucha programación y si yo no comento a qué es y para qué sirve, entonces después se me va a complicar al momento de leer esto y interpretar para qué hice y para qué servía cada línea de código. Por ejemplo, acá tenemos un comentario después del voice setup. ¿Qué es el voice setup, Seba? En el voice setup podemos, bueno, en Arduino lo que se hace es declarar a los pines como entrada o de salida. ¿Sí? En este caso, ahí estamos escribiendo la línea pin mode, entre paréntesis let built-in, output. ¿Sí? Estamos diciendo que nuestro LED, digamos, incorporado en la placa, ¿sí? Va a ser de salida. De salida. Y si ponemos input va a ser de entrada, ¿sí? Eso es declarar el modo de pin. Traduciendo todo al español, digamos, yo había comentado que los pines digitales son de entrada y salida, y en el setup tenemos que declararlos, siempre como si son de entrada o de salida, si van a enviar o recibir datos. Siempre hay que declarar bien eso. Perfecto, entonces el setup me sirve a mí como un lugar de la memoria del microcontrolador, en este caso del Arduino, donde yo voy a decir, yo voy a tener tantas cosas que son de entrada y tantas cosas que son de salida, ¿sí? Y muchas veces por ahí me va a tocar poner también aparte el pin a donde va a ir. Por ejemplo, si yo acá no quiero que esté en el pin de salida, en el LED built-in, por ejemplo, acá puedo cambiar y ponerle un pin de salida, ¿cierto? Puedo poner, por ejemplo, digital 8 como habíamos 8, puesto. Y acá también tengo que cambiar todo esto como 888. Exactamente. Ok. Una clase, bueno, en el Blink es un LED-built-in, es una clase ya declarada, digamos, en la librería misma, donde ahí se declara que es el pin que está conectado al número 13. Es el LED, perdón, que está conectado al pin número 13. Bien. Pero se le puede cambiar,
Ahora yo quiero llamar a los estudiantes que están ahí escuchando la clase y que están viendo nuestras pantallas. Y me gustaría que pregunten algo muy clave que acabo de decir Seba. A ver si alguien estaba prestando atención y que hace la pregunta que yo haría en este momento. Ya sé la pregunta cuál es. Vamos a ver si los estudiantes están ahí o se fueron a dormir la siesta. ¿Cuál es la pregunta que harían en este preciso momento después de lo que dijo Seba? ¿Están ahí? Parece que sí fueron a dormir la siesta, Seba. A ver. Bueno, Ramiro por ahí tuvo un inconveniente y salió. Ahí veo que está Matías, está Nico, Sergio, Ulises. Sergio también es facilitador, que se agregó al equipo, sí, se sumó al equipo hace poco. Bueno, como nadie se anima o se fueron a dormir la siesta, no sé en realidad dónde fueron, pero yo te voy a hacer la pregunta entonces. Vos dijiste que Let Will Think es algo que ya está agregado en una librería. ¿Sí? Exactamente. Yo cuando vos decís librería me imagino esos lugares donde vos te ibas antes, que no sé todavía si existen porque hace mucho que no veo ninguna librería, a una biblioteca y esas cosas. Exactamente. Siempre compro los libros en gente que me vende por internet y demás. Entonces, Let Will Think, ¿por qué está en una librería? No entendí esa parte. ¿Qué es una librería para la programación en Arduino? Bien, como vos dijiste, una librería es, o sea, si hacemos la comparación con la librería que todos conocemos, que tiene un montón de libros y demás, ¿sí? Es, en simples palabras, es un código, ¿sí? Un código aparte que te puede llegar a simplificar o, digamos, reducir alguna programación que vos estás haciendo, ¿sí? Doy un ejemplo de, por ejemplo, cuando trabajamos, un ejemplo, con GPS, ¿sí? Al trabajar con un GPS, ya en un ejemplo, digamos, armamos un tracker, estamos trabajando con un GPS, ubicación, si recibimos los datos de los satélites. Al tratar ya con, digamos, cálculos muy complejos, ya hay librerías, ¿sí? Predefinidas que otro usuario las realizó, que nosotros podemos tomar, ¿sí? Llamando a una función o una clase ya declarada en ellas. No sé si expliqué. Es como que hacemos un cálculo matemático y queremos hacer digamos, una multiplicación, ¿sí? Pero la operación en sí está guardada en otro lado. Nosotros llamamos a esa librería y solo ponemos los números, ¿sí? Ok, entonces sería como que yo tengo en mi computadora, por ejemplo, o en mi casa tengo una biblioteca con un montón de libros, ¿sí? Y en otro lado tengo unos resúmenes, ¿sí? Entonces yo cuando necesito acordarme de algo voy a ir a los resúmenes y no me voy a ir a volver a leer todos los libros que ya estaban. Algo parecido, ¿no? Sí, comparándolo sí es algo parecido. Es como que tenés el índice, digamos. Tenés el índice y toda la información detrás de los índices de todos los títulos está en otros libros, por así decirlo, ¿sí? Eso se le llama librería. Genial. Bien, entonces ya sabemos que en el Voice Setup tengo que declarar todos, ¿sí? Todas mis entradas y salidas. En este caso declaramos una salida que es en el LED Bulletin, ¿sí? Que sería el LED del pin 13. Después dice el loop. Dice, yo no sé muy bien inglés, pero creo que acá dice que se va a correr el programa por siempre o algo así. Se va a repetir por siempre. Entonces todo lo que está dentro del Voice Setup. Exactamente. ¿Eh? Exactamente. Okay. La diferencia entre el voice loop y el voice setup, es que el voice setup se ejecuta una sola vez cuando se inicia, digamos, el Arduino, cuando se le carga el programa. Y el voice loop va a funcionar como tu bucle infinito que se va a repetir constantemente. ¿Sí? Genial. Entonces quiere decir, esto como es un microcontrolador, ¿sí? Arduino es un microcontrolador,
no es un microprocesador. Yo creo que esto quede claro porque, por ejemplo, acá tengo una orden, después tengo otra orden, y después tengo otra orden, y después tengo otra orden. Creo que vos que sos más del área, yo lo puedo explicar, pero lo voy a explicar así como expliqué el libro recién, y por ahí no va a quedar muy claro. Entonces yo creo que en este caso, para que se entienda por qué las órdenes están una encima de la otra, ¿cuál es la diferencia entre el microcontrolador y el microprocesador? Bueno, el microcontrolador puede ejecutar, digamos, solo una serie de instrucciones. ¿Sí? Sería como va leyendo línea por línea, ¿sí? En caso este es un microcontrolador, perdón. En el caso del Arduino, ¿sí? Él va a ejecutar línea por línea, ¿sí? No es multitarea, ¿sí? Se le puede llegar a simular como multitarea utilizando la función milis del Arduino, pero no puede hacer multitarea. Solamente se puede enfocar a una sola tarea leyendo línea por línea del código fuente. Esa es la diferencia. Exactamente. El microcontrolador lo que puede hacer es hacer una sola cosa a la vez. ¿Sí? No puede hacer varias cosas a la vez. O sea, primero va a encender el LED. ¿Sí? Acá dice Digital Write, que es una salida digital que está en el LED built-in. Tiene que estar en estado alto. ¿Sí? High es estado alto, que quiere decir que el LED va a estar, en este caso, encendido. Después de encender, va a ejecutar la otra orden, que es no hacer nada, es decir, esperar, ¿cuánto? 1000 milisegundos, que en este caso son un segundo, ¿sí? Es como contar 1, es el tiempo de 1000 milisegundos. Yo digo 1, ya pasó 1000 milisegundos. Después de esos 1000 milisegundos que él no hizo nada, dejó, ¿sí? Esperó, va a volver a otra orden, Digital Write, LED Built-in, ¿sí? Que es el mismo que está acá arriba. Tiene que estar en estado low, que quiere decir estado bajo. Es decir, que este LED, en vez de estar alto, prendido, en este caso va a estar low, que sería apagado. Y después de esa orden, otra vez va a esperar 1000 milisegundos, es decir, un segundo. Él no puede hacer varios. La diferencia entre un microcontrolador, por ejemplo, el que usa Arduino, es que puede hacer una acción a la vez, a comparación de un microprocesador, que son los que utilizan las computadoras, que pueden hacer muchas tareas a la vez. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto, Seba? Correcto, exactamente. Perfecto. Bien. Entonces vimos, sin querer queriendo, las partes principales de una programación básica. Esta es la primera programación del mundo de la electrónica, es el Hola Mundo de la robótica. Todos empezamos por esto, analizamos esto y después de esto seguimos avanzando. Como vimos, tenemos dos partes muy importantes: el void setup, acá tenemos un paréntesis, y este paréntesis, ¿por qué no tiene nada? Porque el setup justamente no devuelve ningún valor, ¿sí? Está vacío, y todo lo que yo escriba adentro de esto tengo que hacerlo después de esta llave, ¿sí? Que está abierta para este lado. Todo lo que yo quiero poner en el setup tengo que poner todo acá adentro antes de cerrar la llave. Una vez que yo cierro la llave, por ejemplo, yo acá puedo poner, por ejemplo, otra orden, ¿no? A ver si puedo escribir, sí. Pin. Ahí, se quedó rojo, quiere decir que estoy escribiendo bien. Y acá, entre paréntesis, puedo poner, por ejemplo, otro pin, que en este caso va a ser un pin digital, por ejemplo, el 5, y acá le puedo decir que también es de salida. ¿Sí? ¿Tengo que respetar mayúsculas y minúsculas, Seba? Sí. Todos los lenguajes de programación tienen ya sus referencias preestablecidas y hay que respetar. O si no, por ejemplo, si lo escribís en minúscula, por ahí depende del lenguaje de programación, no te lo toma. Yo siempre me guío por esto. Si queda del color que tiene que quedar, está bien. Si no, claro. Por ejemplo, si yo pongo acá M con minúscula, ¿qué pasa? Aquí. Ahí. Claro, ahí no queda con el rojo. No queda con el rojo, sí.
Esto es algo muy particular y que tiene un nombre específico. Esto en realidad son dos palabras, ¿sí? Que están separadas por una técnica que se llama notación de camello. ¿No es cierto, Seba? ¿O me estoy equivocando? Claro. Después tenemos la Snake, que es otro tipo. Bien, exactamente. Esto específicamente se llama notación de camello. ¿Por qué? Por esta Claro. jorobita que parece que se forma acá, ¿sí? Es porque yo tengo una sola palabra que en realidad significan dos cosas, ¿sí? Una es que yo tengo un pin, ¿sí? Una salida, y que le estoy diciendo que está en modo, ¿sí? En primer lugar defino el pin, que en este caso es LED Building, y en otro defino el modo, es decir, si es salida o entrada. En este caso, vemos de vuelta, pin 5, mode output, ¿sí? Es una notación de camello que me define dos cosas, dos características de lo mismo. ¿Qué horas son? Creo que nos pasamos de la hora, llegamos hasta el análisis de esto, nos fuimos un poco, son las 16:39 ya, nos pasamos 9 minutos o más, 9 minutos. Sí. Bien, entonces vamos a despedirnos hasta la semana que viene, a ver si puedo sacar la pantalla acá, dejar de compartir. Semana que viene no, jueves. El jueves o el viernes, jueves a las 3 de la tarde. Vamos a seguir entonces con estos conceptos básicos de robótica, ya que se nos unieron muchos estudiantes y por ahí hay mucha gente en el Facebook que nos siguen y que por ahí dicen ¿qué están hablando? Yo recién empiezo, y por ahí es una buena oportunidad para volver a retomar lo que habíamos dado y reforzar los conocimientos que ya tenemos. Exactamente. Bien, entonces nos despedimos, Seba. Sí, nos estaremos viendo o escuchando en este caso también el día jueves a las 15 horas. Entonces, hasta el jueves, no sé por qué quiero decir hasta la semana que viene, ya me quiero tomar de largo. Bien, saludos a la gente del Facebook que nos estuvo siguiendo, gracias a Matías, Sergio, facilitador, Renzo y a Ulises, que también se quedaron hasta el final. Fuimos poquitos, como dijimos, se fueron a dormir la siesta parece, porque está lindo hoy con el frío, así que la gente que está en el Facebook también, gracias por acompañarnos. Hasta el jueves. Chau, chau.